Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar una vez más ahí escribiendo conmigo este libro y hoy te voy a leer la última parte de la introducción. Simón, el cuarto evangelista, nos cuenta en su último capítulo, después que Jesús le dijera a Pedro que le siguiera. Te leo la cita. Al verlo, Pedro preguntó a Jesús, ¿y qué va a hacer de éste? Jesús le contestó, si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Por esta razón corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo que no iba a morir, sino simplemente, si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito aquí, y nosotros sabemos que dice la verdad. Es decir, que Jesús le pidió a Simón, el resucitado, que se quedara hasta que él volviera. Si la venida de Jesús es con los jesuitas, te lo cuento en mi libro La Intérprete, cuando fundan la Compañía de Jesús en 1534, quiere decir que Simón se quedó hasta esa época. De manera gloriosa, maravillosa, prodigiosa y milagrosa para nosotros, uno de los fundadores de la Compañía de Jesús es Simón Rodríguez. Lo que ya estaba anunciado en su evangelio, cuando Jesús le dice a Natanael, que yo ya te dije que era un seudónimo también de Simón, antes que te llamara Felipe, te vi bajo la higuera. Pues bien, el palo que se clava en tierra para sostener la higuera o la vid se llama Rodrigón. Con respecto a las bodas de Caná, yo dije que estaba relacionada con la fundación de la Compañía de Jesús, pero los fundadores fueron 7: Ignacio de Loyola, Pedro Fabro, Francisco Javier, Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla y Simón Rodríguez. Y las tinajas de agua convertida en vino eran 6, pues uno era el novio, Simón Rodríguez o Simón el Cananeo. Es decir, que Simón el Evangelista, discípulo amado y resucitado por Jesús, vivió desde su resurrección en el año 26 hasta el año 1579. Los evangelios nos hablan de la resurrección de Jesús y por nuestra fe lo creemos. Nos hablan de la vida eterna y esa misma fe nos hace imaginar que la vida eterna es nuestra alma tocando el arpa sobre una nube. Y se nos hace difícil creer en todas estas cosas. Pero hay alguien que sí resucitó y tuvo lo que podría considerarse vida eterna, y ese es Lázaro o Simón Rodríguez. Aunque se nos haga difícil pensar que alguien pueda vivir más de 1500 años, debemos recordar nuestros antepasados, ya que nuestro padre Adán vivió 930 años, Noé 950 años, Enós 905, Matusalén 969 años, entre otros, por lo que no es imposible que Simón haya vivido más de 1500 años, pues también recibió de Jesús el don de la resurrección y la vida eterna. Pero ante la incredulidad de semejante acontecimiento es que existen pruebas y testigos. La prueba de que Simón Rodríguez, jesuita, es el autor original del Evangelio de Juan es que el mismo Simón dejó escritos Orígenes y Progreso de la Compañía de Jesús. Aunque no soy experta para el análisis del modo de escritura, sí puedo decir que está escrito en tercera persona al igual que el Evangelio. Los escritos de Simón Rodríguez empiezan con un prólogo, como el Evangelio.
Luego presenta brevemente a los fundadores y las circunstancias de su unión, similar al llamado de los primeros discípulos de Jesús, y a continuación relata los votos en la capilla de Montmartre, es decir, comparativamente con el Evangelio, la boda de Caná, demostrando con esto una estructura similar entre los escritos del jesuita y el evangelista, aunque con mucho más texto por analizar, pero no soy experta. Rodríguez también dejó cartas que pueden ser comparadas con las cartas del evangelista. Solo los expertos podrán determinar la concordancia entre Simón Rodríguez y el autor del Evangelio y cartas de Juan. Esta historia asombrosa, casi parecida a la ciencia ficción, no termina solo con esta prueba, pues hay un testigo que termina de armar este magnífico rompecabezas que es Leonardo da Vinci, ya que pinta a Simón en la última cena, además de plasmar todo lo que se profetiza en el Evangelio de Juan. Pero que esto te lo cuento en el libro La Intérprete y eso no nos compete ahora. A partir de este punto, en el cual nos encontramos ante un resucitado que vivió más de 1500 años, y teniendo en cuenta lo finita que es la vida para el ser humano, empezamos nuestro análisis filosófico para resolver de forma analítica tan controversial asunto. Y de eso es de lo que se va a tratar este libro, que podamos resolver mediante el análisis, usando a filósofos que puedan ir dándonos respuestas que de hecho Simón las escribe en su Evangelio de manera oculta, pero están plasmadas y voy a írtelo contando, agregando la información de los filósofos para esclarecer este asunto que a nuestro entender es milagroso e imposible de alcanzar. Seguimos la otra semana. Que estés muy bien. Y ya sabes, cualquier pregunta, cualquier corrección o algo que quieras aportar es muy bienvenido y lo espero en los comentarios. Que tengas un bello día.